Hola Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Sagitario. Aquí tu amiga Jenny, Sol Tarot, muy agradecida por tu tiempo de lectura, por este momentito de energía que compartimos. Gracias por tu maravillosa presencia. Vamos a ver qué tal esta semana para Sagitario. Vamos a decretar desde ya que excelentemente bien, claro que sí. Empezamos tus energías con el número 1661 de la paciencia. Perfecto. Vamos a sacar aquí una cartita. Vamos a ver Sagitario. Esta semana vamos a estar como esperando por algo, con un poquito de ansiedad, un poquito de deseos de que algo se dé, que algo avance, que algo prospere de una manera agradable para nosotros, Sagitario. Vamos a ver a qué se refiere, a qué se refiere esta energía oracular. Vamos a despejarla con otro oráculo. Paciencia, Sagitario. Esta semana se requiere tener esa quietud. Mira, aquí tenemos la carta de la quietud. El oráculo maestro nos dice que semana para tener quietud, número 5225 puede ser importante para ti también. Quietud, paciencia, calma, serenidad, tranquilidad. Alguna situación va a estar exigiendo de tu parte paz, ciencia, la ciencia de la paz. Estar calmado, tranquilo, sereno, esperando el tiempo adecuado para hacer algo, para dar un paso, para obtener alguna respuesta, algún resultado. Vamos a mirar a fondo sobre qué se nos está hablando en este momento. Una cartita aquí de este maravilloso oráculo de las gemas preciosas. Tenemos el Aqua Aura. Wow, qué linda energía del Aqua Aura. Nos habla de la comunicación sana en las relaciones personales. Nos dice que la comunicación clara y asertiva, los diálogos de corazón a corazón te ayudarán a comprender y a ser comprendido. Fíjate qué energía nos están indicando acá, precisamente de tener comunicaciones, diálogos de corazón a corazón, con tranquilidad, comprender, para ser comprendidos también, comunicaciones sanas en las relaciones interpersonales, saber escuchar, tener paciencia, calma, quietud a la hora de tomar una decisión, a la hora de escuchar un comentario, a la hora de dar una respuesta, un razonamiento, un argumento. Importante, pues Sagitario están las energías que quieren saltar. Vamos a ver aquí las cartas. Tenemos el 10 de varas. Sí, claramente. Hay una situación, Sagitario, que has venido carreando desde hace tiempo con un poco de, como por así decirlo, de sobrecarga. Como que hay una situación que te supera en estos momentos, y lo que me parece agradable en esta lectura es que llega a su final. Ya está el 10 de varas, ya es como que es el fin de algo, una situación se acaba, algo termina, algo que por lo visto te tenía un tanto agobiada, un tanto como fuera de foco. Vamos a poner eso acá porque está un poquito inclinado. Un tanto fuera de foco, te venía como que una sobrecarga emocional, o una sobrecarga de empleo también, una sobrecarga de obligaciones, de responsabilidades. Posiblemente, mis sagitarianos, muchos de ustedes esta semana van a estar poniendo un límite importante, comunicando algo que te ha venido molestando, pero lo vas a hacer de una manera muy inteligente, de una manera bastante inteligente. Vas a dar tus razones, tus argumentos del por qué ya no vas a poder seguir en esta situación. Quizás estés planteándote un cambio de departamento, un cambio de empleo, un viaje, un cambio de residencia, una mudanza. También me están indicando de ponerle límites a personas, a alguien que es importante para ti, pero que ya te diste cuenta de que hasta aquí pude con esta situación, con estas circunstancias. Es importante que sepamos poner los límites. Fíjate, sí, ya está claro. Tenemos aquí el 9 de atames, 9 de espadas. Esta situación te ha venido dando mucho comedero de cabeza desde hace tiempo, buscando la manera más correcta de hacer las cosas, la manera más indicada. Precisamente te está ayudando muchísimo tu inteligencia, tu sagacidad, tu audacia. Obviamente es una situación en la que tuviste que tomar una decisión. Ya la tomaste, por cierto. Ya la tomaste, te comunicas, hablas, pones los puntos sobre las íes, das tu opinión y esperas la comprensión. La comprensión va a venir de vuelta, claro que sí. Mira la sabiduría con la que estás trabajando. Tenemos aquí el 11, que es el Menhir. El Menhir nos habla precisamente de
esas situaciones en las que nos elevamos, en las que nos imponemos, ¿no? Pero no nos imponemos de mala manera ni con de una forma grosera, no. Nos imponemos porque ya estamos cansados de algo y ponemos los límites. Es importante conseguir esa fórmula para hacer las cosas, y la única manera de conseguirla es manteniendo la quietud, la calma, la tranquilidad y la serenidad, y saber que esto no va a durar mucho tiempo. Dura justo el tiempo que tú estás dispuesto a soportar una situación. Una vez que ya uno se agota o se cansa de algo, pone un límite, pone un stop, y hasta allí se tiene que llegar, porque ya no se puede más. Esta situación te ha venido causando bastante desgaste emocional, te ha venido causando bastante, por así decirlo, sentimientos encontrados, sentimientos de hasta de venirte un poco abajo por algo, pero esto se acaba porque son números de culmin, son números de cierre, son fines. La suma sacerdotisa te está hablando ahora mismo de el saber hacer las cosas, el empoderarte, el tomar tú la batuta, de llevar el control de una situación, de poder controlarla, poder saber hacer las cosas como tienen que hacerse debidamente. Se te recomienda que medites, se te recomienda que hagas introspección, se te recomienda que hagas autoanálisis del por qué o el para qué has permitido que ciertos límites se sobrepasaran. Claramente es un aprendizaje, aquí tienes introspección, mucha sabiduría. Por la cantidad de arcanos mayores me están hablando que esto va a ser bastante pronto, bastante rápido, te va a generar bastante sabiduría, bastante evolución, te vas a sentir agradado con esta decisión que estás tomando. No ha sido fácil, pero te vas a dar cuenta en muy corto plazo de que la decisión ha sido la correcta. Comunicaciones claras y asertivas, claro que sí, diálogo desde el corazón. Me gusta mucho, Sagitario. Me gusta mucho que pongas límites. Me gusta mucho que los límites son sanos, límites saludables. Recuerda que si tenemos un jardín, nosotros somos quien plantamos nuestras flores, las cuidamos. Y no podemos permitir que venga alguien de buenas a primeras a pisarlas, a maltratarlas. No, señor. Para eso están las señalizaciones, para eso están las caminerías y para eso están los límites saludables, sí. Aquí tú inicias un proceso también. Muchos de mis Sagitarios puede ser que también este otro grupo de Sagitario con esta combinación de cartas estén iniciándose en un proyecto nuevo para esta semana. No solamente es una toma de decisión, sino que ya es como por así decirlo, tú dando también el visto bueno para iniciar algo, para iniciar un proyecto, para iniciar fíjate lo que te voy a decir, Sagitario. Una vez que cortas, pones límites, creces, te superas, evolucionas, avanzas, aprendes, tomas el aprendizaje necesario, empiezas a inicio de cero, empiezas un ciclo nuevo, con otras energías, con otras perspectivas. Esto me encanta, Sagitario, de verdad que sí. Es importante que mantengas esta energía de evolución. Me encantan tus energías, Sagitario. Mira, yo esta semana vamos a empezar a hacer una dinámica con la comunidad, con todos ustedes. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues coméntala en la cajita de comentarios. Vamos a estar leyendo todos los mensajes, siempre lo hacemos, pero vamos a intentar de escoger un grupo de comentarios al azar para poder contestaros la semana que viene. También tenemos la opción en la caja de descripciones para ponernos en comunicación, en contacto, para hacer una lectura personalizada. Vamos a sacar una cartita aquí para ti, Sagitario. Tenemos el ángel de la unión. Una sociedad es bendecida y está destinada a tener gran éxito. Claro que sí. Aquí vienen cosas muy buenas para ti esta semana, muy importantes. Las tomas de decisiones siempre si van acompañadas con sabiduría, si van acompañadas con paciencia, con calma, con tranquilidad, déjame decirte que eso genera lo que te acabo de comentar, asociaciones buenas, genera un nivel de vibraciones elevadas, que puedas tomar tú las riendas de tu vida y sonreír agradecido a ti mismo, a ti misma por las decisiones sabias que has tomado. Sagitario, te quiero mucho y lo sabes. Si este mensaje ha resonado contigo, dame un like, suscríbete y comenta. Besitos, hasta la próxima semana.